había dejado Nazaret para dirigirse a Cafarnaún, a orillas del lago de Genesaret, una ciudad más importante, cruce de caminos en muchas direcciones, lugar y ciudad próspera, de comercio, de trabajo. Y allí, en Cafarnaún, hemos visto a Jesús predicar en la sinagoga, expulsar a un demonio de un endemoniado en la sinagoga. Hemos visto a Jesús que después se dirige a la casa de Pedro, donde presumiblemente se alojaba, allí en Cafarnaún, curar a la suegra de Pedro, y al caer de la tarde, tal vez porque era sábado y había que esperar a la caída del sol, se agolparon a la puerta de la casa de Pedro multitud de enfermos y de endemoniados a los que Jesús curó. Y a la mañana siguiente, muy de mañana, cuando era todavía oscuro, vemos a Jesús que se dirige a un lugar solitario, él solo, para orar, enseñándonos así que el centro de nuestra vida cristiana es la oración. Y cómo nos enseña Jesús también que el centro de su vida, de su misión y de su misterio como Hijo de Dios es también la oración. Porque no se entiende que el Hijo de Dios no esté en un diálogo continuo con el Padre, ¿no? Y esta es, la oración es lo que define a Jesús. La oración es lo que caracteriza a Jesús por encima de cualquier otra cosa. Ese diálogo íntimo de amor con el Padre en el Espíritu Santo. Y de la que brota, de esa oración, de ese diálogo íntimo con el Padre, brota como de un manantial toda la actividad, toda la predicación, todo lo que Jesús realiza, ¿no? Sus discípulos, con Pedro a la cabeza, no lo encuentran en casa cuando se levantan y se ponen a buscarlo. Y lo encuentran allí, en el monte, en un lugar alto, donde estaba Jesús en oración. Y le preguntan: Maestro, ¿qué haces aquí? Todo el mundo te busca. Y entonces Jesús le responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido, ¿no? Demostrando que Jesús no está atado a un pueblo, a una ciudad, a un lugar, sino que Él ha venido para todo el mundo, para todo el mundo. Porque Él sabe que todos lo necesitamos. Seamos más conscientes o menos conscientes de esta necesidad, porque a veces nos da la impresión de que tampoco es que nosotros necesitemos gran cosa, porque estamos bien, nos parece que llevamos una vida, y es verdad, bastante normal, bastante religiosa, bastante ordenada, y entonces pues tampoco es que nosotros seamos unos perdidos, que el Señor tenga que esforzarse demasiado con nosotros. Pero estamos equivocados, porque siempre y en todo momento necesitamos a Jesús, y Él lo sabe, y por eso inmediatamente les invita a ponerse en camino y a recorrer todas las aldeas, movido, impulsado por una urgencia de amor que hay en el corazón de Cristo, ¿no? O sea, Él no ha venido a recorrer todas las tierras, todas las aldeas
todas las ciudades, todos los caminos de Tierra Santa para hacerse famoso. Él ha venido porque Él es el buen pastor que sabe que sus ovejas lo necesitan. Y va a buscarlas para curarlas, para vendarlas en sus heridas, para alimentarlas, para guiarlas, para que no se pierdan, para que estén siempre en el redil, en el rebaño del buen pastor. Y en uno de esos caminos, mientras Jesús se dirige a alguna aldea, a alguna ciudad, a algún pueblo de la zona, siempre alrededor del lago de Genesaret, pues le sale al encuentro un leproso. En la antigüedad, y especialmente en el mundo bíblico, hasta no hace muchos años, la lepra era tal vez una de las enfermedades más temibles. No porque pudiera causar la muerte inmediatamente, sino por las consecuencias que comportaba en cuanto a la degradación del cuerpo, de los miembros, la desfiguración que se producía en la carne, en el rostro, que podría provocar la pérdida de pies, de manos, la ceguera, el ver cómo la carne se caía literalmente a pedazos, una enfermedad desagradable, repulsiva, dolorosa, contagiosa y en la época incurable. Y por eso era considerada pues, una de las peores enfermedades y una de las peores tragedias. En el libro del Levítico, Moisés mandó una serie de prescripciones destinadas a proteger a la comunidad frente a esa enfermedad y frente a los leprosos. Mandó que los leprosos deberían de ir cubiertos de pies a cabeza, con un sayal, cubierta la barba, como escondiéndose, porque en muchas ocasiones la vista de un leproso era realmente desagradable, repulsiva. Tenían que vivir en lugares solitarios, lejos de los asentamientos, de las poblaciones, en unos lugares apartados, a los que se acercaba algún familiar, algún amigo, alguien que se apiadaba de ellos y les llevaba algo de comida, dejándola a distancia para no acercarse. Y tenían la obligación de, cuando encontraban a alguien por el camino, apartarse, alejarse y gritar: impuro, impuro. Ellos mismos tenían que gritar su impureza. Es una condición terrible, dolorosa, a la que a la propia enfermedad de por sí se le añadía la expulsión, la separación de la comunidad, el vivir lejos, apartados, lejos de sus familias, lejos de sus seres queridos, de sus amigos, lejos del resto de la comunidad. Y lo que todavía era más importante, considerados pecadores, porque la enfermedad era vista como una consecuencia de algún pecado cometido. Y por lo tanto, considerados como impuros
Es decir, no podían participar en el culto a Dios en el templo. Si eran descubiertos acercándose, entrando en el templo, podían ser incluso llevados a la muerte. En esta situación, un leproso ve a Jesús que va por el camino con sus discípulos dirigiéndose a alguna aldea, a algún lugar para allí predicar, como era su intención. Y este leproso, sorprendentemente, en vez de apartarse, alejarse y empezar a gritar lo que estaba mandado por Moisés, impuro, impuro, para advertirles de que él era leproso, en cambio, este leproso se acerca a Jesús, se pone de rodillas, se postra en el suelo y le dice: si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Le dice a Jesús. El Evangelio de San Marcos siempre es de los 4 evangelios el más conciso, ¿no? No se detienen en demasiados detalles, da lo esencial y es precioso. Pero en esa concisión nos está describiendo una escena extraordinaria. Entonces, al oír esto, Jesús, al ver a este leproso de rodillas delante de él, suplicándole: si quieres, puedes limpiarme, dice que Jesús se compadeció, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Este hombre, este leproso, nos enseña tantas cosas. En primer lugar, nos enseña a vencer los temores y el miedo al qué dirán. Él sabía que por el hecho de acercarse a Jesús, en vez de haberse alejado, lo iban a criticar, lo iban a insultar posiblemente, lo iban a maltratar, porque estaba cometiendo una grave infracción de la ley de Moisés, porque se estaba atreviendo a romper ese cerco de aislamiento que rodeaba a los leprosos y estaba poniendo en peligro la salud de Jesús y de sus acompañantes. Este hombre no tiene miedo a lo que piensen de él, a lo que digan de él, porque solamente le importa una cosa: es Jesús. Y tiene fe, sabe que Jesús le puede curar, sabe que Jesús le puede devolver la salud. Y por eso se acerca a él y se pone de rodillas, ¿no? Y Jesús nos enseña también muchas cosas. En primer lugar, que no se aleja del leproso, no se enfada, no se llena de indignación. ¿Y cómo te atreves, tú que eres un leproso, a acercarte a mí? ¿No has visto, no sabes lo que manda Moisés? Tú tienes que alejarte, tienes que quedarte fuera, a distancia. Jesús no manifiesta ningún sentimiento de indignación, de mal humor, de enfado.
sino todo lo contrario. Jesús hace una cosa que, además, también contraviene la ley de Moisés. Y es que Jesús se acerca a él, al leproso, compadeciéndose de él, sintiendo en lo más profundo de su corazón el dolor y la pena de Dios, que ve como una criatura suya está en manos de Satanás por la enfermedad y está sufriendo en su cuerpo y en su carne una enfermedad dolorosa, desagradable. Y con esa compasión el Hijo de Dios se acerca al leproso en vez de alejarse. Y además dice el Evangelio que extiende la mano y lo toca al leproso. Todas cosas absolutamente prohibidas por la ley de Moisés. Todo lo contrario de lo que se supone que tenía que haber hecho por una parte el leproso y después, aún más, el mismo Jesús. Porque tocar a un leproso es quedar contaminado. No porque pueda contraer de por sí la enfermedad, que a lo mejor no fue el caso, sino porque el leproso, al ser una persona impura ante la ley, ante Dios, entonces el que toca a un impuro contrae también la impureza. Y por lo tanto Jesús ya no podría acercarse a un pueblo, a una ciudad, ni mucho menos entrar en el templo, porque ha tocado a un leproso y queda contaminado de impureza. Jesús lo sabía, todos los que estaban a su alrededor lo sabían, sus discípulos los primeros, que debieron de asistir atónitos a esa escena, viendo cómo su maestro Jesús no solamente no reprende al leproso por haberse acercado, sino que además va a su encuentro y encima lo toca. ¿Qué cara pondría Pedro? Madre mía, este Jesús, ¿qué cosas tiene? Y así Jesús les va enseñando a sus discípulos, les va enseñando. Y enseñándoles a sus discípulos les va curando el corazón. Les va curando el corazón de esa dureza de corazón, de esa falta de misericordia, esa falta de fe, de tantas cosas. Y le dice al tocar al leproso, quiero, queda limpio. Sorprende que el leproso no le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes curarme, ¿no? Me puedes devolver la salud. El leproso le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Qué gran hombre este. No le pide la curación de la enfermedad. Lo que le pide es quedar limpio, que esa impureza que le impedía dar culto a Dios en el templo desaparezca, quede purificada, porque Él quiere dar culto a Dios. Él no quiere ser expulsado del templo. Él no quiere ser considerado un pecador. Él no quiere que Dios lo aleje de su presencia. Y por eso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Cualquiera de nosotros, lógicamente, habríamos pedido la curación del cuerpo, que es lo que, lógicamente, pues, y es natural también, pues nos preocupa y nos importa. Ya la curación del alma, eso ya, pues lo dejamos. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, tocándolo, le dice, quiero, queda limpio. Queda limpio. Es decir, estás purificado. Ya estás purificado, porque te he tocado yo. Mientras que en cualquier otra situación el que toca a un leproso queda contaminado por la impureza,
Aquí, la pureza y la santidad de Jesús es la que purifica al leproso. Jesús no queda contaminado. Jesús no queda impuro, aunque ha tocado a un leproso. Al contrario, le comunica al leproso su pureza, su santidad, su hermosura. Y esto es lo que hace y lo que quiere hacer Jesús con cada uno de nosotros. Él es el único santo, el único santo, el único. Y si queremos ser purificados, no lo vamos a conseguir solamente poniendo en juego nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, si queremos, nuestras oraciones, nuestra vida buena, ordenada, religiosa. Eso no da la pureza. La pureza de vida, la santidad de vida la da Jesús, la da Dios, porque Él es la santidad. Y porque la única santidad a la que podemos aspirar es participar en la santidad de Dios, no en la que yo me he podido conquistar o ganar, como si fuera un título honorífico, como si fuera un premio a un esfuerzo mío. El único que puede comunicarte la santidad es Él, es Jesús. Es decir, si Jesús no te toca, no quedarás limpio. Y todos necesitamos la purificación de Jesús, todos. Ahora mismo también, ahora mismo. Si no nos convencemos de eso, quiere decir que pensamos que no necesitamos a Jesús, o a lo sumo que solo necesitamos a Jesús para que nos vayan bien las cosas, con lo cual estamos utilizando a Jesús para nuestro beneficio. Y eso es ofensivo contra Jesús. Eso es ofensivo. Es lo primero que le tenemos que pedir y lo primero que tenemos que buscar y conseguir de Jesús. No que me ayude, sino que me purifique, que me santifique. Es lo primero. Porque sin eso, todo lo demás no tiene sentido. Así que nuestra relación con el Señor tiene que ser como la del leproso. Así tenemos que acercarnos a Él. Es decir, siendo conscientes de nuestra lepra. Cuando un cristiano piensa que, bueno, tampoco es para tanto. Hombre, sí, algún pecadillo sí que debo de tener, pero en fin, que tampoco es para... Vale, pues... O sea que no necesitas a Jesús, ¿verdad? No necesitas la purificación de Jesús. No eres un leproso que necesita presentarse a Él y dejar que Él te toque para que te purifique. ¿Por qué? Porque ya eres puro, porque ya lo has conseguido. ¿No te recuerda esto la actitud del fariseo en el templo cuando rezaba delante de Dios, viendo al publicano que estaba detrás y le decía a Dios: te doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como ese, porque yo sí que hago ayuno, porque yo sí que hago oración, porque yo sí que pago los diezmos, porque yo soy bueno.
Y te doy gracias, Señor, porque no soy como ese miserable que es un pecador. Ese sí que es un pecador, yo no. Con esa actitud delante de Dios. Es para temblar de pensar qué es lo que Dios puede pensar de nosotros, si vamos así, si vamos con esa actitud. Por eso, en esta meditación, en este Evangelio, es importante meternos en las entrañas del leproso y aprender así a relacionarnos con Jesús. Los que estaban alrededor de Jesús, sus discípulos y algunos más que estuvieran por allí contemplando la escena, posiblemente se indignaron contra el leproso y lo criticaron en su interior y incluso a lo mejor protestaron a viva voz, murmurando del leproso. Tú fíjate, este leproso, lo que se le ha ocurrido hacer. Quiere decir que el único que consiguió la pureza fue el leproso. Ni sus discípulos ni los que le acompañaban a Jesús, por muy cerca que estaban de él, consiguieron la purificación. Solamente el leproso. ¿Por qué? Porque sus discípulos se consideraban buenos, seguían a Jesús, estaban con él, le acompañaban en todos los lugares donde iban. Ellos no necesitaban ser tocados por la misericordia de Jesús. Esto solo lo entendieron después, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Es cuando sus discípulos se dieron cuenta de lo equivocados que estaban entonces. El único que consiguió la pureza del alma y la santidad fue el leproso. Todos los demás, no. Y estaban cerca de Jesús. Cuántas enseñanzas, cuántas luces, cuántas cosas tenemos que aprender del Evangelio. De todas las palabras, de todos los gestos, de todos los detalles. De eso se trata. No leas, no medites el Evangelio como si fuera un libro cualquiera. Hazlo vida tuya, métete en esas escenas, identifícate con estos personajes, hazlo tuyo, intenta reproducir en tu relación con el Señor lo que contemplas en el Evangelio, porque el Evangelio no solo habla de este leproso, que no sabemos cuál es su nombre. ¿Por qué no sabemos qué nombre tenía el leproso? Porque está hablando de ti y de ti y de mí. Y así es como tenemos que entrar en el Evangelio. No pasar de largo, no quedarnos indiferentes o a lo sumo diciendo qué bonito, qué bien, qué cosas tan simpáticas, tan estupendas, y ya está. Tenemos que sentirnos tocados, interpelados, cuestionados por la misericordia de Dios, para poder responderle y seguirle y dejar que Él nos vaya transformando el corazón. No pasa nada porque te presentes leproso delante de Jesús, porque Él te va a curar, porque Él te va a purificar, Él te va a limpiar. Si le escondes la lepra, si la ocultas, si intentas disfrazarla, si le rebajas la importancia, si dices que no pasa nada, que tú ya estás bien, que no necesitas a Jesús, Jesús pasará de largo por tu vida y no te tocará y no te dará ese gran regalo, ese don que Él quiere darte. Y esto es para toda la vida, para toda la vida. Esto es un misterio y este es el empeño que debemos de tomar de una vez por todas. Hazlo así, tomar esa decisión
de vivir en tu vida, de revivir en tu vida el Evangelio de Cristo. Verás cuántas luces y cuántas gracias y cuántos dones el Señor te va a dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.